La prevalencia de las enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad EIMIS es cada vez mayor en mujeres en edad fértil, es decir, entre 18 y 40 años. Existen pocas dudas acerca de la influencia del estrés sobre la respuesta inmune, por lo que juega un papel muy importante como desencadenante y o agravante de la sintomatología de estas enfermedades. Aprender a manejar el estrés será uno de los aspectos más importantes a considerar para aumentar la calidad de vida del paciente. Al pensar en hechos estresantes siempre acuden a la mente sucesos negativos, sin tener en cuenta que un hecho positivo puede ser igualmente estresante. Por ejemplo, cambiar de casa, enamorarse, vacaciones, ascenso laboral o un embarazo. Nuestra decisión de no tener descendencia se ha relacionado fundamentalmente con el miedo a las posibles complicaciones de la enfermedad, transmitir la enfermedad a la descendencia y a los efectos secundarios de los tratamientos. Por tanto, es muy importante estar informada sobre el impacto de la enfermedad en la sexualidad, fertilidad, evolución del embarazo, lactancia, aspectos genéticos y transmisión a la descendencia. Hace unos años se pensaba que el deseo gestacional era incompatible con el tratamiento activo y no solo con un buen control de la enfermedad. A continuación abordaremos el tema para responder a las principales dudas que podemos plantear los pacientes ante el deseo de tener descendencia. Actualmente, gracias al enorme arsenal terapéutico disponible y los estudios en práctica clínica, la gestación, la lactancia, la vacunación del recién nacido, consultas de fertilidad son temas para abordar y dar respuesta desde los equipos multidisciplinares encargados del tratamiento de estas pacientes. ¿Cómo debo planificar mi embarazo si tengo una EIMI? ¿Podré tener un hijo? La fertilidad de los pacientes con una EIMI inactiva o en remisión es igual que la de la población en general, aunque en algunas ocasiones concretas puede estar disminuida, como cuando la enfermedad está activa o existe desnutrición. En el caso de las mujeres con enfermedad de Crohn, especialmente ileal y ileocólica, después de cirugías como la colectomía total e ileostomía, si reciben tratamiento con corticoides, antiinflamatorios no esteroideos o han tenido tratamiento previo con ciclofosfamida. En el caso de los hombres, estar en tratamiento con sulfasalazina. Es importante que el embarazo en una mujer con una EIMI sea en la medida de lo posible programado, eligiendo el momento idóneo, es decir, que la enfermedad esté inactiva, en remisión o bien controlada. En cuanto al embarazo me surgen algunas dudas. ¿Puedo recibir tratamiento para reproducción asistida? Las personas con una EIMI, al igual que el resto de la población, pueden someterse a tratamientos de fertilidad. Los diferentes fármacos empleados para el control de la actividad de la EIMI no tienen efectos sobre la congelación de óvulos o la eficacia de la reproducción asistida. Del mismo modo, las hormonas que se utilizan como parte de la técnica no tienen ningún efecto adverso sobre la actividad de la EIMI. Una vez conseguido el embarazo, la probabilidad de que llegue a término es la misma siempre que la enfermedad esté inactiva. ¿Puede mi hijo heredar mi enfermedad? Las EIMIs no pueden considerarse patologías hereditarias, aunque existen factores genéticos que influyen en su desarrollo. ¿Qué recomendaciones debo seguir con respecto a mi tratamiento hasta la concepción? Es posible que sea necesario interrumpir algunos de los tratamientos farmacológicos antes de que se produzca el embarazo, como por ejemplo la sulfasalazina en los varones o el metotrexato y la leflunomida, micofenolato, demofetilo, talidomida o algunos fármacos biológicos. Pero planificándolo con tiempo y correctamente pueden recibirse tratamientos seguros tanto para el paciente como para su hijo. Además, en las mujeres que planifican un embarazo, se recomienda la suplementación diaria con ácido fólico desde al menos 1 o 2 meses previos a la concepción. ¿Cómo puede influir mi EIMI en el desarrollo de mi embarazo? ¿Tendré un bebé sano? En general, podemos considerar que si la mujer se encuentra en remisión de su enfermedad en el momento de la concepción, es muy probable que la gestación transcurra sin complicaciones. La actividad de la enfermedad influye más negativamente sobre el desarrollo del feto que el empleo de la mayor parte de tratamientos farmacológicos empleados para su control. Si la enfermedad se encuentra en fase de actividad en el momento de la concepción, se ha comprobado que existe un aumento de riesgo de abortos espontáneos, nacimientos prematuros, el parto pretérmino antes de la 37 semana, recién nacidos de bajo peso y talla baja para la edad gestacional. ¿Qué tratamientos son seguros durante el embarazo? La mayoría de los tratamientos empleados en las EIMIs son seguros durante todo el embarazo. Sin embargo, algunos de ellos conviene evitarlos en periodos concretos, por ejemplo los corticoides y algunos antibióticos en el primer trimestre, y otros, como el metotrexato o la talidomida, están totalmente contraindicados por ser teratogénicos, y de ahí que deban suspenderse con cierta antelación.
¿Qué pruebas diagnósticas son seguras para el feto? Ecografía y resonancia magnética. Son inocuas y pueden realizarse en cualquier momento de la gestación. La resonancia magnética sin contraste es la técnica de imagen de elección en los 3 trimestres. Técnicas endoscópicas no se aconsejan durante el embarazo. Sin embargo, en caso de necesidad extrema, son consideradas técnicas seguras a realizar en la medida de lo posible en el 2º trimestre del embarazo. Estudios radiológicos con radiaciones ionizantes. Los estudios radiológicos con radiaciones ionizantes están inicialmente contraindicados, salvo si se trata de una situación urgente o de riesgo para la madre y el feto. El periodo de mayor riesgo es aquel en el que se está desarrollando el sistema nervioso central del feto, entre las semanas 10 y 17 de gestación. ¿Puede empeorar mi enfermedad durante el embarazo? La evolución de la EMI durante la gestación puede mejorar, no variar o incluso empeorar. Si la enfermedad está en remisión en el momento de la concepción, se recomienda al menos que sean 3 meses de inactividad, lo más probable es que se mantenga así durante todo el embarazo y con gran probabilidad todo irá bien tanto para la madre como para el feto. Por el contrario, si la concepción tiene lugar durante un brote, su control puede ser difícil y la enfermedad puede mantenerse activa durante toda la gestación o incluso puede empeorar, sobre todo en el primer trimestre. También es importante resaltar que la evolución de la enfermedad durante una gestación no predice el curso en embarazos posteriores. ¿Y el parto? ¿Qué tipo de parto tendré? ¿Tendré a mi hijo por cesárea o por vía vaginal? En general, salvo por indicación obstétrica, las pacientes con EIMI pueden tener un parto vaginal. No obstante, en algunas pacientes con enfermedad de Crohn rectal o perianal activa, con anastomosis ilio-rectal, reservorio inioanal, enfermedad reumática no controlada con limitaciones físicas como la artrosis de cadera, puede estar indicada una cesárea. ¿Existe riesgo de recaída tras el parto? Existe la posibilidad de que esto ocurra sobre todo en las primeras semanas tras el parto. Sin embargo, existen fármacos compatibles con la lactancia que permiten no tener que elegir entre el control de la enfermedad o la lactancia materna. ¿Es segura la lactancia materna si recibo tratamiento para mi EIMI? La evidencia científica avala los beneficios de la lactancia materna en la salud del recién nacido y en el caso de las pacientes con EIMI la lactancia materna es posible. Aunque algunos de los medicamentos empleados en estas patologías están contraindicados, como por ejemplo el metronidazol, el ciprofloxacino, el metotrexato y la leflunomida, muchos otros son compatibles con la lactancia materna y no es necesario renunciar a ella si realmente es el deseo de la madre. ¿Cuándo y qué vacunas debe recibir mi bebé? Cuando la madre está expuesta a cualquier terapia biológica durante el 3er trimestre de embarazo, es decir, después de las 27 semanas de gestación, se recomienda evitar en el recién nacido las vacunas vivas o atenuadas, incluida la vacuna del rotavirus, durante los primeros 6 meses de vida.